Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a dedicarnos a algunos aspectos prácticos del estilo dentro de una redacción científica, y en esa exposición vamos a seguir el capítulo 4 del manual de la APA, al cual también les remito para mayores detalles que versan sobre este tema. Acá vamos a ver algunos aspectos de la puntuación, ortografía, mayúsculas y cursivas y abreviatura. En cuanto a la puntuación, el primer signo, o más bien literalmente sería la falta de signo, porque se trata de un espaciado, que en la época de la PC se volvió bastante importante. Antes, cuando escribíamos a mano, pues no era tanto, pero hoy en día sí tenemos que cuidarnos de insertar este espacio siempre después de cada punto de cada signo de puntuación. Lo hacemos después de comas, después de dos puntos, después de punto y coma. También se necesita el espaciado como punto que separa una parte de una cita bibliográfica. Por ejemplo, cuando señalamos dentro de paréntesis, cuando citamos a algún autor, ponemos en las referencias bibliográficas, más bien, ponemos dentro de la cita ciudad, coma, país. Después de dos puntos que preceden la editorial, también tenemos que insertar el signo de espaciado. Finalmente, este signo se debe insertar después de iniciar los nombres propios después de los nombres y apellidos. En cuanto al punto, como es obvio, el punto insertamos siempre al final de cada oración y también en las abreviaciones, aunque no en todas las abreviaciones. Para esos detalles le remito al material de la APA, que en las páginas 86 y 87 de su tercera edición en español especifica mayores detalles sobre la puntuación en las abreviaciones. En cuanto a la coma, la usamos entre las enumeraciones, a partir de 3 enumeraciones, cuando enumeramos algunos elementos, y si esos elementos son más de 2, entonces se requiere el uso de coma. Ahora, nunca usamos coma antes de las conjunciones, I o E, entre otros. Otro signo de puntuación es punto y coma. Este signo sirve para separar dos elementos independientes en una frase. Por ejemplo, cuando escribimos los participantes en el primer estudio recibieron un pago, corresponde punto y coma para decir los del segundo no lo recibieron. Punto y coma también usamos para separar series que ya contienen comas. Por ejemplo, si se tratara de un estudio psicológico en el cual se presentan en diferente orden a los participantes las tablas de colores, podríamos imaginar la siguiente frase: el orden de colores fue rojo, amarillo, azul. Esta sería la primera serie, así que corresponde seguirla por punto y coma para decir azul, amarillo, rojo y amarillo, rojo, azul. Esa sería la forma correcta de expresar 3 series existentes en una frase. Otro punto referente a la puntuación es la raya. La raya es un signo diferente que el guión, pero guión, como no es un punto de puntuación, lo vamos a tratar un poco más adelante. La raya solamente se usa para introducir frases súbitas, las frases que interrumpen la lógica de nuestra exposición. Por ejemplo, estos dos participantes, entre 2 rayas, uno del primer grupo, otro del segundo, fueron examinados por separado. También entre los signos de puntuación tenemos 2 puntos. Esos 2 puntos se usan entre una oración y otra para ampliar lo que se está especificando. Por ejemplo, al decir Freud escribió sobre 2 impulsos, 2 puntos: impulso hacia la unión con otros e impulso egoísta hacia la felicidad. En cuanto a las comillas, es otro punto de puntuación. En español hay comillas dobles. Estas comillas dobles ven en la placa
de la forma como se usa en español es la que está a la izquierda. A la derecha, la segunda forma de usar esas comillas dobles que está tachada es la forma que habitualmente se usa, aunque corresponde al idioma inglés. Así que preferentemente tendríamos que siempre que se pueda, y no crea demasiado problema, usar esas comillas dobles que corresponden al idioma español. Esas comillas obviamente usamos para reproducir una cita textual que no es extensa, la que insertamos dentro de un párrafo. Usamos esas comillas dobles también para frases irónicas, para señalar que las usamos en un sentido diferente del acostumbrado. También usamos comillas para mencionar el título de algún artículo o título de un capítulo extraído de un libro. Eso es importante porque, como veremos más adelante, al hablar de la letra itálica, las letras en cursiva sirven para señalar que se trata del título del libro entero, pero cuando se trata de un capítulo del libro o de un artículo, entonces las encerramos, esos títulos los encerramos entre comillas. Finalmente usamos esas comillas dobles para reproducir un reactivo de un test o una instrucción. Por ejemplo, cuando reproducimos una pregunta que hicimos en un cuestionario, entonces la encerramos entre estas comillas dobles. También existen en español las comillas sencillas, pero estas comillas solamente sirven para las citas que dentro de ellas mismas ya está encerrada en comillas dobles. Fijémonos en el último ejemplo de esta placa, donde se dice de un autor de nombre Miele, 1993, y afirmamos que él descubrió que, y ahí empieza nuestra comilla doble. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación son palabras literales del autor. Así que decimos, el efecto placebo que se había verificado. Ahora, el efecto placebo en el original está ya encerrado entre comillas. Entonces, para evitar el efecto indeseable de tener dos comillas dobles en el mismo texto, en la misma frase, reemplazamos las comillas originales dobles por comillas sencillas. Y el efecto placebo, a continuación, entonces el efecto placebo está encerrado en una comilla simple. Otros signos de puntuación que debemos usar en nuestros escritos son paréntesis y corchetes. Paréntesis usamos normalmente para aclarar alguna información que no altera el orden de nuestra narrativa. Por ejemplo, al decir los modelos fueron significativos, entre paréntesis, ver figura 2. También usamos paréntesis para citas referenciales dentro del texto. Cuando mencionamos al autor en nuestra narrativa, por ejemplo, decimos Dumas y Doré, el año solamente se encierra entre paréntesis. Pero también existe la posibilidad en la cual en nuestra narrativa no mencionamos los apellidos del autor, entonces tanto los apellidos como la fecha estaría puesta dentro de los paréntesis. Según el Ministerio de Educación y Cultura, entre paréntesis MEC, se debe presentar los proyectos en fecha tal. Ese es un ejemplo del uso de paréntesis cuando se introduce una abreviatura. Por el cambio, corchetes usamos para insertar el material que ya está inserto dentro de una cita literal, por lo cual ya está puesto dentro de paréntesis. Ya va entre comillas, y nosotros necesitamos de corchetes para introducir aquella parte que no está literalmente dicha por el autor en este mismo momento. Veamos el ejemplo. Cuando se estudiaron sus conductas, dice el autor Rodríguez, sus conductas no se van a entender en nuestro texto si es que no se introduce el párrafo anterior. Para evitar esto, yo puedo señalar de qué conductas, de qué sujetos, de qué estudiantes se trata. Cuando se estudiaron sus conductas, entre corchetes, de los sujetos del sexo masculino de la investigación, al encerrar eso entre corchetes, se señala que es una explicación mía, del autor, y que no está literalmente escrita en la cita correspondiente que estoy trayendo a colación. También
corchetes se usan cuando se trata ya de una frase, de una oración que está encerrada entre paréntesis. Supongamos que yo estoy hablando de un experimento con un grupo de control al cual se aplicó un tratamiento. Nosotros sabemos por la ética de investigación que cuando un tratamiento estamos ofreciendo para beneficiar un curso, sería también ético a posteriori, después de la investigación, ofrecer ese mismo tratamiento al grupo de control que se perdió un beneficio que significa estar bajo un tratamiento significativo que podría beneficiar a sus integrantes. Entonces, para explicar esto, yo, autor, pongo entre paréntesis: el grupo de control también fue incluido posteriormente. Ahora bien, si yo al mismo tiempo quiero señalar el tamaño de ese grupo de control, entonces para evitar doble paréntesis tendría que introducir este dato entre corchetes. De modo que el ejemplo final sería: el grupo de control entre corchetes n es igual a 8 también fue incluido posteriormente en el tratamiento. El segundo punto que el manual de la APA trae a colación en ese tema de los aspectos gramaticales de la redacción es la ortografía. Pero obviamente la ortografía es un tema tan amplio, tan grande, que el mismo manual nos remite a diccionarios de la gramática, la ortografía del español, así que tampoco nosotros en este momento vamos a entrar en detalles, excepto a un punto que ya mencioné anteriormente y que se refiere al uso del guión. El guión no es un signo de puntuación, así que no lo tratamos antes, ni tampoco se trata en el respectivo lugar en el manual de la APA. El guión es diferente que la raya, aunque en un teclado de una computadora se dedica la misma tecla para introducirlo en nuestro texto. Pero, sin embargo, no hay que confundir la raya y el guión. El guión, para distinguirlo así visualmente, el guión es menor que la raya. Y mientras el guión separa las palabras de un mismo concepto, por ejemplo, cuando decimos meta-análisis, ahí es correcto introducir el guión. Pero cuando se trata de términos fusionados y compuestos, entonces usamos el guión. En otros casos, cuando introducimos una palabra dentro de la oración, ahí corresponde utilizar la raya, como vimos ya en esta exposición anteriormente. Entonces, yo para proponer eso, algo práctico, el mismo procesador de texto se encarga de reconocerlo. Cuando observen la próxima vez, cuando escriban, cuando introducimos guión, escribimos una palabra y después ponemos el espaciado, ese guión automáticamente se convierte en una raya, porque el procesador entiende que vamos a continuación introducir un texto explicativo dentro de la misma oración. En cuanto a la redacción, la gramática, los aspectos de ortografía y gramática que tenemos que tener en cuenta en la redacción científica, el manual de la APA trae a colación el uso de mayúsculas. El uso de mayúsculas, lo más claro y obvio es que usamos las mayúsculas como la primera palabra en una oración. Sin embargo, eso no está tan claro cuando se trata de las frases que vienen a continuación de dos puntos, porque usualmente cuando uno lee los escritos científicos como monografías, tesis de nuestro medio, se observa que con frecuencia, invariablemente, después de dos puntos se introduce la letra mayúscula. Sin embargo, eso no siempre es correcto. La letra mayúscula se introduce solamente cuando se trata de una oración que no es continua, una oración independiente. Por ejemplo, debajo de un cuadro, debajo de un gráfico, decimos la palabra nota, dos puntos, y luego explicamos de qué se trata esa nota. Ahí sí que corresponde empezar con la letra mayúscula. Sin embargo, cuando se trata de los elementos que continúan con la oración, esta letra mayúscula ya es de sobra. Pongamos a colación este texto, esta oración, ejemplo que dice: los elementos de la comunicación son, a continuación dos puntos, y ya sin letra mayúscula
enumeramos estos elementos: emisor, receptor y cosa comunicada. La letra mayúscula también se debe usar cuando es la primera letra de títulos, libros o artículos. Y acá hay que señalar otra vez que a diferencia de la lengua inglesa tiene una regla según la cual cada palabra del título empieza con la letra mayúscula. Esa costumbre incorrectamente se está introduciendo a la lengua española, la cual pide que solamente la primera letra del título tenga esta mayúscula. Por ejemplo, cuando hablamos del libro Historia de la Filosofía de Copleston, solamente la H del comienzo del título debe ir en letra mayúscula. También la primera letra del nombre de las publicaciones, por ejemplo, la revista Métodos Psicológicos de Investigación Clínica, solamente la letra M tendría que ir en primera letra mayúscula. También la primera letra de encabezados, títulos, figuras, tablas, empieza con mayúscula. La excepción de esta norma son los nombres de departamentos, cursos universitarios, pruebas, todo lo que se relaciona con nombres de la vida académica. Estos nombres tienen que llevar la primera letra de todo el nombre en mayúscula. De modo que si yo hablara de Vicerrectoría de Investigación Científica y Tecnológica, todas las palabras de este nombre tendrían que ir en letra mayúscula, al igual que posgrado de didáctica universitaria, carrera de ciencias empresariales, etc. A continuación, veamos los dos últimos casos que trae el manual en cuanto al uso de gramática, ortografía de la redacción científica, que son las letras cursivas y las abreviaturas. En cuanto a las cursivas, estas se deben usar en títulos de libros, periódicos, películas. Esto es importante porque anteriormente se dijo que los títulos de artículos y títulos de capítulos del libro se deben encerrar entre comillas, y solamente los títulos de libros se debe usar la letra cursiva. También cuando introducimos un término técnico que no existe en el diccionario de la Real Academia, este término técnico también debe ir en letra cursiva, al menos la primera vez cuando la usamos. Lo mismo cuando usamos alguna letra o palabra, no en el sentido literal, no la usamos, sino la citamos como un ejemplo. Supongamos que yo escribo palabras tales como grande o pequeño, se deben emplear en estos casos. Observen que la palabra grande yo no la uso en su sentido normal. No digo que una muestra grande o una muestra pequeña, sino que cito estas palabras, ¿no? Indico que estas palabras no se deben emplear en tales o tales casos. En este caso se deben estas palabras señalar con la letra cursiva, al igual que cuando se trata de una letra. Al decir la letra A, indica que se trata de una persona que manifestó el acuerdo con el enunciado. Lo mismo que en la citación de los nombres de las revistas, al igual que su volumen. Entonces, al escribir Arandú TIC, 3, esta parte tiene que estar entre cursiva, porque con el 3 indicamos el volumen del nombre de la revista. A continuación ya vienen las palabras, vienen las páginas, y estas páginas ya no utilizan la letra cursiva. Y en cuanto a las abreviaciones, es un apartado bastante extenso, hay mucho que decir sobre el uso de abreviaciones, y para eso les remito al material, al capítulo 4 del manual de la APA, las páginas que se indica. A partir de la página 106 hasta 112 hay toda una exposición completa sobre el uso de abreviaturas. En este momento solamente querría decir que cuando la abreviatura no es frecuente en nuestro texto, cuando aparece una o dos veces, entonces el manual desaconseja el uso de abreviaturas. Recién a partir de cuando repetimos la abreviatura, la institución 3 veces, ahí conviene emplearla. Las abreviaturas, por otro lado, que ya tienen una entrada en el diccionario de la Real Academia, esas abreviaturas no requieren de una explicación.
Así que cuando decimos CI con letras mayúsculas ya se entiende que se trata de cociente intelectual, lo mismo que SIDA y todos los demás casos que ya tienen su presencia en el diccionario de la Real Academia. Las abreviaturas siempre deben ser explicadas la primera vez que son usadas. Entonces, si en mi texto yo hablo varias veces de la UTIC, la primera vez que hago el caso a esa universidad, debo ponerla sin usar la abreviatura. Debo decir Universidad Tecnológica Intercontinental, a continuación encerrar entre paréntesis la abreviatura de la institución. A partir de este momento, la siguiente vez y las siguientes veces que la uso ya puedo prescindir del nombre completo. El manual también nos explica que las abreviaturas latinas, sea cualquiera de estas u otras que estamos usando, siempre se deben emplear entre paréntesis, excepto la abreviatura et al, que quiere decir et altri, que sí usamos tanto dentro de paréntesis como fuera de ella. En cuanto a los números, sistemas métricos, el uso de abreviaciones estadísticas, números, ecuaciones, a esa parte le remito al material que se encuentra en nuestro taller y que está disponible también en el manual de la APA. Por mi parte ya es todo por hoy, le agradezco su atención.